Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El invierno había caído sobre Madrid con un frío implacable, y mis gemelos, que siempre parecían frágiles, comenzaron con una tos leve que yo confundí con un resfriado. En cuestión de días, la fiebre se volvió incontrolable y sus pequeños cuerpos ardían en mis brazos mientras yo corría desesperada de un hospital a otro. La angustia se clavaba en mi pecho porque cada médico me decía que era cuestión de horas. Yo les sostenía las manitas, rogando que resistieran un poco más, pero sentía cómo se me escapaban. La noche en que todo se quebró, las máquinas dejaron de sonar y el silencio fue tan brutal que me atravesó como un cuchillo. Los doctores bajaron la cabeza, incapaces de darme consuelo, mientras yo caía de rodillas en el suelo del hospital, incapaz de respirar. La vida se me desmoronaba delante de todos, y aún así el mundo seguía girando como si nada. En mis brazos sostenía la ausencia más cruel, mis dos hijos habían partido juntos, dejando un vacío imposible de llenar. Los doctores se movían de un lado a otro con rapidez, consultando informes, ajustando máquinas y probando tratamientos que parecían inútiles ante la rapidez de la infección. Me hablaban con palabras técnicas que yo apenas entendía, pero la verdad era evidente en sus rostros desencajados. Mis gemelos no resistían. Uno de ellos convulsionó mientras yo gritaba pidiendo ayuda, y el otro, con la respiración entrecortada, se aferraba a mi dedo como si supiera que el final estaba cerca. El hospital entero parecía en silencio, como si incluso las paredes comprendieran que estábamos perdiendo una batalla imposible. La iglesia estaba cubierta con un aire de dolor insoportable, y el olor a incienso apenas podía ocultar la pesadez del ambiente. Dos pequeños ataúdes blancos reposaban en el altar, rodeados de flores que parecían tan frágiles como ellos. Mis piernas temblaban mientras avanzaba con mi hija mayor de la mano, sintiendo que cada paso me acercaba a un abismo. Los murmullos de los asistentes eran cuchillos en mi piel, todos evitaban mi mirada, como si mi sufrimiento les resultara insoportable de contemplar. En medio de aquel silencio que quemaba, mi suegra rompió el aire con unas palabras que me atravesaron como un rayo. Dios se los llevó porque sabía qué clase de madre tenían. El eco de su voz resonó en las paredes sagradas, y un murmullo contenido recorrió a los presentes. Yo quedé paralizada, con las lágrimas suspendidas en mis ojos, sin comprender cómo alguien podía herirme más en el momento de mayor dolor. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y que todo el peso de la culpa caía sobre mis hombros sin piedad. Lo más doloroso no fue solo escuchar esas palabras, sino ver cómo varios parientes asintieron en silencio, bajando la mirada para no enfrentarse a la injusticia. Cada gesto de aprobación era como un clavo que se hundía en mi corazón, confirmando que estaba completamente sola en aquella batalla. Nadie tuvo el valor de contradecirla, todos fingían que rezaban o que observaban las velas, cuando en realidad estaban aceptando su cruel sentencia contra mí. Esa cobardía pesaba más que el propio luto. Busqué con desesperación los ojos de mi esposo, esperando encontrar en ellos un atisbo de defensa, una palabra que me salvara de aquella humillación pública. Pero él bajó la cabeza, se llevó las manos al regazo y no dijo nada. Su silencio fue más devastador que las acusaciones de su madre, porque con ese gesto me dejó expuesta y sin protección delante de todos. Sentí que en ese instante perdía no solo a mis hijos, sino también al hombre que juró acompañarme en las peores tormentas de la vida. Cuando el ambiente estaba cargado de un silencio sofocante, fue la voz de mi hija de 7 años la que rompió la tensión con una inocencia desgarradora. ¿Puedo contar lo que la abuela hacía con ellos? Todos los presentes se giraron hacia ella, sorprendidos de que una niña hablara en un momento tan solemne. Su carita estaba empapada en lágrimas, pero su mirada era firme, como si llevara demasiado tiempo guardando un secreto imposible. Yo sentí que mi corazón se detenía porque temía lo que pudiera decir, mientras mi suegra se removía inquieta en su asiento. El murmullo que recorría la sala se apagó de golpe, y el silencio se volvió insoportable, tanto que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Nadie sabía qué esperar de aquella confesión infantil, y los rostros de los asistentes reflejaban sorpresa y miedo al mismo tiempo.
Mi suegra clavó sus uñas en el pañuelo que sostenía, con el rostro endurecido, como si intentara adelantarse a lo que se venía. Mi hija, sin apartar los ojos de ella, parecía decidida a romper con la mentira que había envenenado nuestras vidas. Con lágrimas rodando por sus mejillas, mi hija dijo con voz temblorosa que iba a contarlo todo. Su respiración era entrecortada, pero cada palabra estaba cargada de un peso que ningún niño debería soportar. Todos esperaban, conteniendo el aire, mientras yo le sostenía la mano para darle fuerza. Mi suegra, en un intento desesperado, murmuraba: «Cállate, cállate», pero mi hija no se dejó intimidar. En aquel instante comprendí que ella era más valiente que todos los adultos presentes en aquella iglesia. La cara de mi suegra perdió el color de inmediato, quedando de un blanco ceniciento que revelaba un miedo escondido tras años de autoridad. Intentaba sonreír, fingiendo que aquello era una travesura infantil, pero sus ojos la delataban, moviéndose nerviosos hacia los invitados. El pañuelo en sus manos temblaba, empapado de sudor, y su respiración se volvió más rápida. El poder que siempre ejerció sobre la familia parecía desmoronarse poco a poco ante las palabras inocentes de una niña que no tenía motivos para mentir. Algunos parientes comenzaron a cuchichear entre ellos, preguntándose qué podía saber una niña tan pequeña y si lo que iba a decir era realmente cierto. El murmullo se expandió por la sala como un eco incómodo, hasta que alguien pidió silencio para escucharla. Nadie quería pronunciarlo en voz alta, pero todos sospechaban que detrás de aquella fachada de abuela ejemplar había algo oscuro. Yo miraba a mi hija con un nudo en la garganta, consciente de que sus palabras podían cambiarlo todo para siempre. Mi hija respiró hondo y, con la inocencia rota por el dolor, dijo con firmeza. Ella les gritaba cuando nadie miraba, les pellizcaba fuerte y les llamaba inútiles. El eco de esas palabras recorrió la iglesia como un relámpago que nadie esperaba. Los rostros se tornaron serios, algunos abrieron los ojos con incredulidad y otros agacharon la cabeza avergonzados. Yo sentí que las piernas me fallaban, porque cada palabra confirmaba sospechas que siempre habían rondado en mi corazón. Mi suegra, en un intento desesperado, agitaba la cabeza murmurando: «No, no es cierto», pero todos habían escuchado lo suficiente para dudar de ella. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo, como si la confesión de mi hija hubiera paralizado a todos los presentes. Nadie sabía cómo reaccionar, y los ojos se movían nerviosos de un lado a otro, buscando explicaciones que no existían. Algunos se persignaban como si hubieran escuchado un sacrilegio, mientras otros se limitaban a cruzar los brazos, incapaces de hablar. Yo miraba fijamente a mi suegra, que parecía derrumbarse poco a poco, y su máscara de respeto comenzaba a resquebrajarse frente a todos. De repente, la voz de mi suegra estalló en un grito desesperado: «Mentira». Sus palabras resonaron en las paredes de la iglesia como un rugido lleno de miedo. Intentó levantarse, pero su cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostenerse en pie. Sus ojos estaban enrojecidos y su respiración era agitada, tratando de convencer a todos de que la acusación de mi hija era una invención. Pero el temblor en su voz la delataba, y la falta de convicción en su grito solo aumentaba la duda entre los asistentes. Mi hija no se detuvo y, entre sollozos, continuó: «Una vez les encerró en el baño por horas, lloraban y yo escuchaba desde la puerta». El estremecimiento fue general, y varias tías bajaron la cabeza incapaces de sostener la mirada hacia la anciana. Yo recordé aquellos días en que mis gemelos aparecían asustados sin motivo aparente, y de repente todo comenzó a tener sentido. El dolor en mi pecho se transformó en rabia, y comprendí que la inocencia de mis hijos había sido destrozada mucho antes de su partida. Las lágrimas comenzaron a recorrer los rostros de varios familiares, que al fin parecían entender la magnitud del horror que se ocultaba detrás de las paredes de mi casa. Algunos lloraban en silencio, otros se tapaban el rostro con las manos, incapaces de enfrentar la realidad. El sacerdote apretaba el crucifijo con fuerza, murmurando oraciones que parecían impotentes ante tanta crueldad revelada.
La iglesia entera se convirtió en un mar de llanto y consternación, y yo sentía que la verdad por fin empezaba a abrirse camino. Mi esposo, que hasta entonces había permanecido inmóvil, levantó la vista con un temblor en los labios y los ojos enrojecidos, dividido entre la lealtad a su madre y la verdad que su hija acababa de revelar. Sus manos sudaban y se retorcían sobre sus rodillas, como si quisiera aferrarse a algo que ya no existía. Su mirada iba de la niña a mí, intentando encontrar una salida que no lo condenara. Pero el silencio de todos lo empujaba hacia un precipicio, y yo podía ver cómo su mundo se derrumbaba junto al mío. Las palabras de mi hija iluminaron recuerdos oscuros que yo había enterrado con dolor, como las veces que mis gemelos lloraban sin explicación aparente, con marcas en la piel que mi suegra justificaba con caídas tontas. Aquellos lamentos nocturnos que yo nunca entendí ahora cobraban sentido y me atravesaban con una culpa insoportable. Sentí que había sido ciega, que no había sabido protegerlos cuando más me necesitaban. El peso del pasado me aplastaba, y la certeza de que la verdad siempre estuvo delante de mí me partía el alma en 1000 pedazos. De pronto, mi suegra se levantó bruscamente de la silla, con el rostro desencajado y los ojos desorbitados, gritando: «Todos estáis contra mí». Su voz resonó como un trueno, y sus manos agitadas parecían golpear el aire con rabia. Los asistentes se sobresaltaron, algunos se apartaron, temiendo un colapso. Yo la miraba con una mezcla de miedo y desprecio, comprendiendo que su máscara estaba rota y que lo único que le quedaba era la furia descontrolada. La escena era tan violenta que incluso el sacerdote se levantó para calmarla. Mi hija, con el dedo tembloroso pero firme, se puso de pie y señaló directamente a su abuela, diciendo con voz clara: «Tú eras cruel con ellos». El gesto, tan pequeño y tan poderoso, paralizó a todos los presentes. Fue como si de repente toda la sala hubiera encontrado un culpable evidente, y las miradas se clavaron en la anciana como flechas. Ella intentó retroceder, negando con la cabeza, pero la fuerza de aquella acusación infantil era imposible de ignorar. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. El ambiente estalló en un murmullo indignado, y varios parientes se levantaron horrorizados, incapaces de seguir callando. Algunos gritaban que aquello debía ser investigado, otros se limitaban a cubrirse la boca con las manos, con lágrimas en los ojos. La verdad que mi hija había expuesto ya no podía esconderse, y la familia entera se dividía entre la incredulidad y la rabia. Era como si de pronto todos hubieran despertado de un largo engaño, y la figura de la abuela intocable comenzaba a derrumbarse delante de todos. La mujer se dejó caer de golpe en la silla, como si la acusación de mi hija le hubiera arrancado toda la fuerza que aparentaba tener. Su rostro estaba desencajado, los labios le temblaban y las manos buscaban un rosario inexistente en su bolso. Intentaba recuperar dignidad, pero ya nadie la miraba con respeto, solo con un asco silencioso que la aplastaba. Era evidente que su mentira se desmoronaba ante todos, y lo único que quedaba de ella era la imagen de una anciana cruel descubierta en pleno funeral. Mi esposo, con la voz rota y los ojos vidriosos, murmuró: «¿Es esto cierto, madre?». Aquella pregunta suspendida en el aire fue más devastadora que cualquier acusación, porque provenía del hijo que siempre la había defendido. La sala entera contuvo el aliento, esperando una respuesta que nunca llegó. La duda se clavó en cada rincón de la iglesia, y yo vi cómo mi marido se hundía en un océano de desconfianza y vergüenza, consciente de que todo lo que había creído podía ser mentira. Mi suegra, incapaz de sostenerle la mirada a su hijo, giró el rostro hacia un lado y fingió enjugarse las lágrimas con el pañuelo. Sus labios se movían, balbuceando excusas que no tenían sentido, murmurando frases sueltas como «no entiendes» o «son imaginaciones». Esa evasión solo aumentó el desprecio de los asistentes, que ya no podían disimular su indignación. Yo observaba la escena en silencio, sintiendo que la verdad estaba emergiendo sin que yo tuviera que pronunciar una sola palabra. Fue entonces cuando una vecina, con la voz temblorosa pero decidida, se acercó y dijo: «Yo escuchaba a los niños llorar cuando ella los cuidaba».
Aquella confesión encendió un murmullo general, y varios asintieron recordando situaciones similares. La verdad ya no era un secreto, era un río imparable que arrastraba todo a su paso. Yo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, porque la confirmación de otra persona rompía definitivamente la máscara de mi suegra. Todo empezó a encajar en mi mente, las marcas que mi suegra siempre justificaba diciendo que los gemelos se habían caído jugando no eran simples accidentes. Recordé cada moratón, cada herida inexplicable y cada mirada triste de mis hijos cuando volvían de estar con ella. La rabia me atravesó como un rayo, porque comprendí que había permitido que el monstruo se escondiera dentro de mi propia familia. El peso de esa revelación me hizo estremecer, y ya no quedaban dudas. Mis hijos habían sufrido en silencio a manos de su propia abuela. De pronto, sentí que no podía seguir callada y, con la voz quebrada pero firme, grité: «¡Basta!». Mis palabras resonaron en toda la iglesia como un trueno que interrumpió los murmullos y las miradas. Por primera vez desde el inicio del funeral, levanté la cabeza con dignidad y enfrenté a todos, sin miedo al juicio ni a las críticas. La rabia contenida durante años estalló en ese instante, y comprendí que había llegado la hora de reclamar justicia para mis hijos, aunque el precio fuera enfrentarme a toda la familia. Mi marido se cubrió el rostro con ambas manos, incapaz de sostener el peso de la verdad que se desmoronaba a su alrededor. Su respiración era entrecortada, y los sollozos silenciosos lo hacían estremecerse frente a todos. Yo podía sentir su vergüenza y su culpa, porque su silencio lo convertía en cómplice sin quererlo. Por primera vez lo vi pequeño, vulnerable, y comprendí que estaba tan destrozado como yo, aunque no tuviera la valentía de reconocerlo en voz alta. El sacerdote, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, alzó la voz con una indignación contenida: «Un funeral no es lugar para ocultar pecados». Su mirada se clavó en mi suegra, que se hundía cada vez más en su silla, mientras los asistentes asentían en silencio. Aquella declaración fue como un sello que confirmaba que lo dicho por mi hija no podía ser ignorado. La iglesia entera parecía despertar, comprendiendo que incluso en un templo la verdad tenía derecho a salir a la luz. Dentro de mí, la rabia crecía como un incendio imposible de apagar. Me imaginaba cada lágrima de mis hijos, cada miedo inexplicable, cada noche en la que habían sufrido en silencio, y sentía que me arrancaban el alma. Mi cuerpo temblaba, no de debilidad, sino de furia contenida, de la necesidad de gritar y romperlo todo. Pero me aferré al recuerdo de sus caritas inocentes y comprendí que la mejor venganza sería que la verdad entera se conociera y que la justicia cayera sobre la mujer que les había destrozado la infancia. Mi suegra, acorralada por las miradas y la evidencia, rompió en un grito desesperado: «Yo solo quería que aprendieran a obedecer». Sus palabras fueron tan terribles que provocaron un escalofrío en todos los presentes. No era una defensa, era una confesión disfrazada de justificación, y cada sílaba revelaba la crueldad con la que había tratado a mis hijos. Aquella frase la condenó más que cualquier acusación, porque nadie podía seguir defendiendo a una mujer que justificaba el dolor de dos niños inocentes. Las miradas de todos los presentes se volvieron duras, frías y llenas de desprecio hacia mi suegra. Nadie se atrevía a pronunciar palabra en su defensa, porque lo que había dicho la había condenado para siempre. Varias personas apartaron sus sillas de la suya, como si su sola presencia manchara el aire. Era el rechazo unánime de una familia que por años la había venerado, y ahora la veía como un monstruo. Ella bajó la cabeza, consciente de que había perdido cualquier respeto que quedaba. Mi marido cayó de rodillas frente a los ataúdes, con un llanto desgarrador que estremeció a todos. Golpeaba el suelo con sus puños, pidiendo perdón a sus hijos por no haberlos protegido, y yo lo miraba con una mezcla de rabia y compasión. Era un hombre destruido, incapaz de sostenerse en pie ante la verdad que había preferido ignorar. Sus lágrimas eran tardías, pero reflejaban una culpa que lo acompañaría el resto de su vida. Mi hija corrió hacia mí, se aferró a mi cintura con todas sus fuerzas y repitió entre sollozos: «Ya no nos hará daño». Su cuerpo pequeño temblaba,
pero en su voz había un alivio que me desgarraba por dentro. La abracé con toda mi alma, jurando en silencio que jamás volvería a permitir que alguien la lastimara. En ese momento comprendí que, aunque había perdido a mis gemelos, aún tenía una razón poderosa para seguir luchando, proteger a la hija que me quedaba. Entre empujones y reproches, varios familiares obligaron a mi suegra a levantarse y salir de la iglesia. Ella gritaba que era inocente, que todo era un invento, pero ya nadie quería escucharla. Sus pasos torpes resonaban en el suelo como un eco de derrota, y las puertas del templo se cerraron tras ella con violencia. El ambiente quedó cargado de una extraña mezcla de alivio y tristeza, como si todos supieran que un ciclo oscuro acababa de romperse. El acto religioso se interrumpió, porque el dolor y las revelaciones habían desbordado cualquier protocolo. El sacerdote intentaba recomponer la ceremonia, pero era imposible devolver el recogimiento después de tanta verdad expuesta. Los asistentes se miraban entre sí, todavía conmocionados, incapaces de rezar en calma. Yo sentía que nada volvería a ser igual, porque aquel funeral no solo despedía a mis hijos, sino que también había destapado la traición más cruel dentro de mi propia familia. Con la voz quebrada, mi marido me miró con los ojos llenos de lágrimas y murmuró: «Perdóname, nunca vi lo que pasaba». Sus palabras resonaron como un lamento tardío que no borraba el daño ni devolvía la vida a nuestros hijos. Yo lo observaba con el corazón desgarrado, consciente de que su amor ciego hacia su madre lo había convertido en cómplice involuntario. La culpa lo consumía, y su rostro mostraba la devastación de un hombre que había perdido todo por no querer abrir los ojos a tiempo. Mis labios temblaban, y con una rabia que quemaba mis entrañas, le respondí: «Preferiste no verlo». Sentí que cada sílaba era una daga que se clavaba en su corazón, pero no podía callar más. Yo había sufrido sola, había sospechado tantas veces y me había tragado mis dudas por no destruir la paz familiar. Ahora esa paz se revelaba como una farsa cruel, y mi furia era lo único que me mantenía en pie frente a tanto dolor. Al día siguiente del funeral, recibí la visita inesperada de un fiscal que, tras escuchar los testimonios de mi hija y de varios parientes, abrió una investigación por malos tratos. La noticia se extendió rápidamente por el vecindario, y de pronto nadie pudo seguir fingiendo que no sabía nada. La justicia empezaba a moverse, lenta pero firme, y yo sentía que, aunque no podía recuperar a mis gemelos, al menos podía luchar para que su sufrimiento no quedara impune. Un vecino, que llevaba meses atormentado por los gritos y golpes que había escuchado a través de las paredes, confesó que un día, presa del miedo, había grabado todo como prueba. Aquella grabación salió a la luz en el momento justo, y su voz temblorosa al entregarla reflejaba el peso que había cargado en silencio. Escuchar los sollozos de mis hijos en esa grabación fue como volver a perderlos, pero también fue la confirmación definitiva de que la verdad no podía seguir escondida. Una prima, armada de valor, declaró ante la policía que una vez, al visitar a los niños, llegó justo en el instante en que mi suegra les estaba pegando. Su testimonio cayó como una losa sobre la reputación de aquella mujer que se creía intocable. Nadie podía ya defenderla, y la familia entera comprendió que la verdad había estado delante de nosotros todo el tiempo. La valentía de mi prima abrió la puerta para que otros rompieran el silencio y se sumaran a las acusaciones. Mi marido, con el rostro desencajado y la voz rota, me confesó: «Toda mi vida ha sido una mentira construida por ella». Sus palabras sonaban como un eco vacío, cargadas de una tristeza que lo hundía en un pozo del que parecía no poder salir. Se golpeaba el pecho con desesperación, consciente de que su ceguera había permitido que el horror se instalara en nuestra casa. Yo lo miraba sin compasión, porque aunque sufría, nada podía borrar el daño causado por su silencio. Una tía que siempre me había despreciado se acercó con los ojos enrojecidos y, por primera vez en la vida, me tomó de la mano y susurró: «Yo te creo». Aquel gesto me sorprendió tanto que por un instante sentí que no estaba tan sola. El dolor compartido se transformó en fuerza, y comprendí que incluso quienes me habían juzgado ahora reconocían la verdad. Su apoyo me dio un pequeño respiro en medio de la tormenta que me envolvía.
Días después, mi suegra regresó a mi casa, golpeando la puerta y gritando que era la verdadera víctima de una conspiración. Su rostro estaba desencajado, con los ojos desorbitados y la voz ronca de tanto clamar inocencia. Los vecinos salieron a la calle, presenciando su espectáculo bochornoso, pero nadie se atrevió a apoyarla. Yo observaba desde la ventana, con el corazón en un puño, comprendiendo que su obsesión por mantener el control la había llevado a la locura. Ante su insistencia y el miedo de que pudiera hacer algo peor, tuve que acudir a la comisaría y pedir una orden de alejamiento. La policía escuchó mi testimonio y no dudó en actuar, registrando cada denuncia y cada prueba que se había reunido contra ella. Cuando me entregaron el documento, sentí una mezcla de alivio y tristeza, porque jamás imaginé tener que protegerme legalmente de alguien que formaba parte de mi familia. Era la única forma de asegurar la paz de mi hija y la mía. Con todas las pruebas y testimonios acumulados, el caso llegó finalmente a los tribunales bajo los cargos de maltrato infantil y negligencia criminal. La noticia se extendió como pólvora en el vecindario, y todos aguardaban expectantes el desenlace. Yo me preparaba para enfrentar aquel proceso con el alma rota, pero con la determinación de conseguir justicia para mis gemelos. La sala del juzgado sería el escenario donde, por fin, la verdad saldría a la luz sin posibilidad de ser negada. En el tribunal, mi suegra apareció con un pañuelo blanco en la cabeza y fingiendo fragilidad, llorando frente al juez y jurando que siempre había sido una abuela amorosa. Con voz entrecortada intentaba convencer a todos de que era víctima de una campaña cruel en su contra, pero sus palabras carecían de fuerza. El público, compuesto por vecinos y familiares, murmuraba indignado, incapaz de creer aquella actuación. Sus lágrimas parecían ensayadas, y cada gesto suyo era un intento desesperado por recuperar la dignidad que había perdido para siempre. El juez ordenó reproducir la grabación de mi hija describiendo con detalle los abusos sufridos por sus hermanos. Su voz infantil llenó la sala con un dolor desgarrador que hizo que más de uno rompiera en llanto. Nadie podía negar lo evidente, y la expresión de mi suegra se desmoronó mientras escuchaba cada palabra. Aquella prueba era incontestable y se convirtió en el golpe final que derrumbó cualquier defensa. En ese instante, comprendí que la justicia estaba de nuestro lado. Tras semanas de audiencias, el juez dictó sentencia. Mi suegra fue condenada por maltrato infantil y negligencia criminal. La noticia recorrió toda la ciudad, y la mujer que una vez fue respetada quedó marcada para siempre como un monstruo. Perdió su libertad y el respeto de todos, incluso de aquellos que siempre la habían defendido. Mientras la escoltaban fuera de la sala, su mirada buscaba piedad, pero ya no quedaba nadie dispuesto a dársela. Al finalizar el juicio, abracé a mi hija con todas mis fuerzas y juré en voz baja: nadie volverá a hacerte daño. Ella hundió su rostro en mi pecho y yo sentí que, aunque el dolor por mis gemelos jamás desaparecería, aún me quedaba una razón para seguir adelante. La promesa de protegerla se convirtió en mi nueva forma de respirar, en la única manera de mantenerme en pie. En aquel abrazo entendí que, pese a la tragedia, la verdad había triunfado y la justicia se había hecho realidad. La sala del tribunal quedó en silencio después de la sentencia, pero mi corazón seguía latiendo con una mezcla de rabia y alivio. La justicia había hablado, aunque nada podría devolverme a mis gemelos. Caminé por los pasillos del juzgado con la cabeza erguida, sabiendo que al menos sus voces no se habían perdido en el olvido. Mi hija me tomó de la mano con fuerza, como si quisiera asegurarse de que yo no desapareciera también. Sus ojos, todavía enrojecidos por las lágrimas, reflejaban un miedo que tardaría mucho tiempo en borrar. Le prometí que juntas empezaríamos de nuevo, lejos de la sombra de aquella mujer que nos había destruido. Los vecinos nos miraban con respeto cuando pasábamos, algunos bajaban la cabeza con vergüenza por no haber hablado antes. La verdad había salido a la luz, y ahora todos parecían querer compensar con gestos de apoyo lo que habían callado durante tanto tiempo. Yo los aceptaba en silencio, pero por dentro sabía que nunca olvidaría su cobardía. En mi casa, el silencio era insoportable.
Cada rincón me recordaba a mis gemelos, sus juguetes, sus ropas dobladas en el armario, los dibujos colgados en la pared. Me encerraba en su habitación por horas, llorando en silencio, hasta que mi hija venía a buscarme y me recordaba que todavía tenía motivos para seguir viva. Decidí entonces que no podía quedarme estancada en el dolor. Si mis hijos ya no estaban, al menos debía convertir su sufrimiento en un motor de cambio. Comencé a reunirme con asociaciones de madres que habían vivido historias similares, encontrando en ellas una fuerza colectiva que me ayudaba a respirar de nuevo. Mi marido, por su parte, se alejó poco a poco, incapaz de enfrentar la culpa que lo consumía. Intentó acercarse varias veces, pidiendo perdón, pero yo ya no podía confiar en él. Su silencio en el momento más importante había roto algo irremediable entre nosotros. Era un extraño que cargaba con su propio castigo. Cada noche, mi hija me pedía que le contara historias de sus hermanos. Al principio era doloroso, pero después descubrí que esa era nuestra manera de mantenerlos vivos. Les hablábamos como si siguieran con nosotras, recordando sus risas, sus travesuras, su forma de mirar el mundo. Así, el recuerdo se transformaba en compañía. Con el tiempo, decidí mudarme de barrio. Necesitaba alejarme de los susurros, de las miradas llenas de lástima, de las paredes que todavía guardaban el eco de los llantos. Encontré un pequeño piso donde cada espacio podía ser un nuevo comienzo, un lugar donde mi hija pudiera crecer sin miedo. El día de la mudanza, cerré la puerta de la antigua casa y apoyé la frente en la madera por unos segundos. Sentí que dejaba atrás una parte de mí, pero también comprendí que la vida exigía seguir caminando. Respiré hondo y di el paso definitivo hacia un futuro incierto, pero mío. La noticia de la condena de mi suegra apareció en todos los periódicos locales. Algunos titulares hablaban de «la abuela monstruo» y otros de «la familia rota por el silencio». Yo no quería fama ni atención, solo justicia. Pero sabía que la exposición mediática también era un modo de que su crimen nunca quedara enterrado. Mi hija comenzó terapia con una psicóloga infantil que le enseñó a expresar sus miedos y a soltar la carga que llevaba sobre los hombros. Verla poco a poco recuperar la sonrisa me dio fuerzas para no rendirme. Ella era mi mayor motivo para levantarme cada mañana, incluso cuando yo misma quería rendirme. Con cada sesión, mi hija aprendía a dibujar lo que sentía, y yo descubrí que esos dibujos eran ventanas a su corazón. Pintaba soles, flores y casas llenas de luz, como si estuviera reconstruyendo el hogar que la crueldad había intentado arrebatarle. Sus colores devolvían la vida a nuestras paredes. Mientras tanto, yo empecé a escribir todo lo que habíamos vivido. Cada palabra en el papel era un desahogo, un grito silencioso que me liberaba de la opresión en el pecho. Escribir se convirtió en mi refugio, en la manera de transformar el dolor en algo que pudiera ayudar a otras mujeres. Las audiencias de apelación se sucedieron, pero ninguna logró cambiar la sentencia. Mi suegra permanecía en prisión, y aunque intentaba mostrarse como víctima, nadie la escuchaba ya. Había quedado marcada para siempre por la verdad, y yo encontraba un extraño consuelo en saber que jamás volvería a acercarse a mi hija. Con el tiempo, comprendí que la justicia legal era solo una parte del camino. La verdadera justicia estaba en devolverle a mi hija una vida digna, llena de amor y esperanza. Y esa tarea era mía, aunque significara sacrificarme por completo. Ya no podía permitirme ser débil, debía ser su fortaleza. Los años pasaron, y aunque la herida nunca cicatrizó del todo, aprendimos a vivir con ella. Mi hija creció con una valentía admirable, y cada logro suyo era un homenaje silencioso a sus hermanos. Yo veía en sus ojos la luz que me recordaba que la vida seguía, incluso después de la oscuridad más absoluta. Un día, al mirar a mi hija dormir, entendí que ya no podía seguir definiéndome solo por la tragedia. Debía empezar a soñar de nuevo, aunque me doliera. Y en ese instante, me prometí que lucharía por ser feliz, no por olvidar, sino para honrar la memoria de los que se habían ido.
La rabia que me había consumido se transformó lentamente en determinación. Me uní a campañas de protección infantil, conté mi historia en colegios y asociaciones, y vi cómo mi testimonio abría los ojos a quienes todavía vivían en la sombra del miedo. Convertí mi dolor en voz para los que no podían hablar. Aunque muchas noches todavía me sorprendo llorando en silencio, sé que ya no soy la misma mujer rota que cayó en el suelo del hospital aquel día. Ahora soy alguien que sobrevivió a lo insoportable y que aprendió a levantarse. Y esa es la mayor herencia que le dejaré a mi hija. El futuro sigue siendo incierto, pero ahora lo enfrento con una certeza: nunca más guardaré silencio ante el dolor. Nadie volverá a arrancarme lo que amo sin que yo luche hasta el final. Mis gemelos descansan en paz, y mi hija y yo caminamos juntas, construyendo una vida donde el amor siempre vencerá a la crueldad. El día que llevé flores a la tumba de mis gemelos, el viento soplaba suave y parecía acariciar mis mejillas como si fueran sus manitas. Me arrodillé frente a las pequeñas lápidas blancas y les hablé en silencio, prometiéndoles que su sufrimiento no había sido en vano. Sentí que, de algún modo, me escuchaban. Mi hija se sentó a mi lado y colocó un dibujo entre las flores, lleno de colores brillantes y soles sonrientes. Para que sepan que todavía están con nosotras, me dijo con ternura. Ese gesto sencillo me rompió el corazón y al mismo tiempo me lo reconstruyó. Comprendí que ella era la prueba viva de que la esperanza podía renacer incluso en medio de la tragedia. Con el paso del tiempo, aprendí que el dolor nunca desaparece, pero se transforma. Ya no es una herida abierta, sino una cicatriz que me recuerda lo que perdí y lo que sobreviví. Mis noches siguen cargadas de recuerdos, pero mis días ahora están guiados por la promesa de proteger a mi hija y de honrar a mis gemelos en cada decisión. Muchas veces me preguntan cómo logré seguir en pie después de tanto. La verdad es que no lo logré sola, lo hice por mi hija, por mis gemelos y por mí misma. Entendí que rendirme sería traicionar su memoria, y que la mayor victoria contra la crueldad era seguir viviendo con dignidad. Hoy camino con la frente en alto, sabiendo que mi historia no es solo de dolor, sino también de resistencia. Mis gemelos viven en cada latido de mi corazón, y mi hija es la fuerza que me impulsa a seguir. Y aunque el pasado me marcó para siempre, aprendí que incluso tras la oscuridad más profunda siempre existe un amanecer.